en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo número 2 solamente. Que Dios bendiga a la audiencia que nos está escuchando en este momento. Que Dios le bendiga ricamente. Busquemos 2 de Samuel, capítulo 23, versículo número 2 solamente. Cuando usted lo tiene, me indica con un amén. Vamos a leerlo en el nombre precioso y hermoso de Cristo Jesús, y dice: el Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Puede tomar su lugar, no parando de glorificar el nombre precioso y hermoso de Cristo Jesús. En esta hermosa tarde, hermanos y hermanas que están en este hermoso lugar, y los que nos están escuchando por medio de las redes sociales, el tema es una pregunta: ¿qué palabras hablas? Esa es la pregunta para este día. ¿Qué palabras hablas? Para empezar, tenemos que considerar el contexto de este versículo, hermanos. Según el encabezado de este capítulo, esas son las últimas palabras de David, y usted lo puede ver en su Biblia, en la Reina Valera 1960. Se dice que en hebreo, últimas palabras no significa estrictamente las palabras dichas antes de la muerte. Tal vez estas palabras fueron las últimas palabras de David como rey para el pueblo de Dios. Tal como en Estados Unidos y en otros países, antes que el presidente entregue el poder a otro, pronuncia su último discurso. Entonces podría ser que fue el último discurso de David como rey a su pueblo. No obstante, antes de llegar al versículo 2, el versículo 1 llama a David el dulce cantor de Israel. Usted lo puede ver en el versículo 1. Como es el versículo anterior y es parte del contexto, hay que considerar el significado de ese título: dulce cantor de Israel. En hebreo, la palabra dulce significa más que solamente algo suave o frágil. Simboliza armonía y fuerza divina. Y cuando la Biblia dice que David era un cantor, se refiere a cantos y alabanzas, pero la raíz de la palabra significa podar o cortar. Qué interesante. Antiguamente, para producir música era preciso cortar o pulsar una cuerda para generar un ritmo. Se piensa que esto significa que los cantos de David fue instrumento para la limpieza espiritual del pueblo de Dios. Así que cuando leemos en el versículo 2 que el Espíritu de Dios puso las palabras en la boca de David, es cierto, porque él estaba en armonía con la voluntad de Dios. Pues para ser un dulce cantor, según lo que más o menos miramos en el contexto, uno necesita estar en armonía con Dios y hacer su voluntad. Y para David esto significaba podar al pueblo de Dios espiritualmente con sus cantos o con sus alabanzas. Vamos a leer una vez más 2 de Samuel 23:2. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Como David estaba en armonía con Dios, el Espíritu de Dios hablaba a través de él. En otras palabras, cada vez que David hablaba era como si Dios mismo estuviera hablando. Eso es muy, pero muy interesante. Cómo nos gustaría a cada uno de nosotros que cuando hablemos sea Dios hablando por nosotros, ¿no es cierto, hermanos? Pero esto, como estamos viendo en el contexto, ¿verdad? Tenemos que estar en armonía con Dios. Tenemos que estar en la voluntad de Dios para que sea Dios hablando por medio de nosotros. Esto es muy interesante porque mira, cuando David hablaba, era como que Dios mismo hablaba como en dos ocasiones que yo me recuerdo en la Biblia, ¿verdad? Está en Samuel, ¿verdad? Habla que a él le llamaban como un ángel de Dios. Cuando, ¿verdad?, miraban a David, era como que un ángel de Dios estaba delante de ellos. Mira qué complemento tan especial. Bonito fuera si cuando la gente nos mirara, ¿verdad?, si platicamos con ellos y nos miraran y nos dieran un complemento así, ¿verdad? Oye, hermano,
como que estoy hablando con un ángel de Dios, como que un ángel de Dios está delante de mí. ¿Por qué? Porque cuando David hablaba, era Dios hablando por medio de él. Por eso de los 70, dice más o menos 70, de los 75 salmos fueron escritos por David, de los 150 en la Biblia. 75 salmos fueron inspirados por Dios. Y verdad, y David lo escribió, mira qué tremendo, y el pueblo, verdad, ciertamente lo cantaba. Y aún nosotros cuando estudiamos o miramos un salmo de David, todavía nos ministra, todavía nos toca. ¿Por qué? Porque David mismo está diciendo que el Espíritu de Dios hablaba por él, que era Dios hablando, verdad, cuando él abría su boca, era Dios que hablaba. ¿Cómo nos falta eso, verdad, hermanos? Nos falta mucho, verdad, para que, como el apóstol Pablo dijo, verdad, que lo imiten a él como él imitaba a Cristo. Es decir, que cuando tú mirabas al apóstol Pablo, era como que estabas viendo a Cristo. Eso está tremendo, hermanos. Yo creo que entre todos no podemos hacer ese trabajo, ¿no es cierto, hermanos? Es como que yo no me atrevo a decirle a ustedes, hermanos, cuando tú hables conmigo, cuando tú me mires, cuando tú platiques, es como que estás platicando con Cristo. Yo no me atrevo a decir eso, porque quedo bien cortito de lo que nos enseña la palabra. Quedo bien cortito de lo que dijo el apóstol Pablo, inspirado, verdad, por Dios. Y David está diciendo casi lo mismo, que dice que el Espíritu de Dios habló por él, que sus palabras del Espíritu Santo del Señor estaba en su boca. Eso es muy tremendo, hermanos, ¿verdad? Por ello la pregunta es: ¿qué palabras hablas? Cuando tú abres tu boca, ¿qué palabras hablas? ¿Quién está hablando por ti? ¿Verdad? ¿Son palabras del cielo o son palabras humanas, verdad? Porque si son palabras del cielo, mira, de los 75 salmos de David siguen ministrando a esta humanidad, a todo cristiano que abre su Biblia y uno de los salmos de David lo ministra, es porque el Espíritu de Dios hablaba por medio de David. Eso sería tan interesante para nosotros, que cuando abramos nuestra boca sea Dios hablando, hermanos. Mira qué bendición para este mundo, ¿no es cierto, hermanos? Qué bendición para la gente que nos tope, para nuestros paisanos, para nuestra familia, para nuestros hermanos en la carne o hermanos en Cristo Jesús. Eso sería una bendición, que cuando usted o yo hablamos, ¿verdad? Cuando abrimos esta boca, sea Dios hablando por medio de nosotros. Entonces la gente va a decir, como le decían a David, que miraban como que si un ángel estaba delante de ellos. Mira qué interesante. Como les dije, David escribió más o menos, dicen, 75 salmos, la mitad de los 150 salmos en la Biblia. Así que si Dios va a usar nuestras vidas, debemos estar en armonía con Él, tal como lo estuvo David. Porque en hebreo, cuando estudiamos dulce cantor, está hablando de estar en armonía con Dios, está hablando de fuerza, armonía divina, está hablando de que, verdad, estamos en un ritmo igual que el ritmo de Dios, como la música. Estamos en un mismo ritmo, estamos caminando en esta tierra en el ritmo de Dios, en el paso de Dios, en la voluntad de Dios. Entonces, si David, verdad, lo acreditan como el dulce cantor de Israel, estaba en el mismo ritmo que Dios. ¿Cómo la ve, hermanos? Pues cómo no va a hablar Dios por medio de él, si siempre estaba caminando en el ritmo de Dios. Yo creo que a nosotros nos falta bastante, hermanos. Yo creo que a veces nos salimos del ritmo de Dios, ¿verdad? A veces nos salimos y nos vamos a otro ritmo, al ritmo humano, al ritmo de nosotros, y no el ritmo de Dios, el ritmo espiritual. Por eso llegó a decir en el versículo 2 que el Espíritu de Dios hablaba por él. ¿Cuántos se atreven a decir eso, hermanos? Yo no sé, quizás usted se atreve. Yo no me atrevo a decirle a usted que cuando yo abro mi boca, el Espíritu de Dios
habla por mí. Yo no me atrevo, hermanos, yo prefiero mejor ser humilde y quizás Dios me use poquitito tan siquiera, ¿verdad? Porque me falta mucho a llegar a la talla de estos hombres de Dios, estos hombres que cuando abrían su boca era Dios hablando por medio de ello. Pero tan siquiera un poquito que nosotros, ¿verdad?, que avancemos poco a poquito cada día, crezcamos un poquito, quizás cuando vamos a abrir la boca sea Dios hablando por medio de nosotros. Qué bendición, como le digo, sería para este mundo, porque sí hablamos, de que hablamos, pero ¿qué palabras estamos hablando? Esa es la pregunta de hoy, ¿verdad? Hay gente que sale y evangeliza, hay gente que sale y predica, pero ¿sería que Dios está hablando por medio de ellos? Mira, a mí me llama mucha la atención, ¿verdad? La gente que pone su sticker en su carro y que dicen que ponen versículos de la Biblia en su carro y dicen Juan 3:16 y quién sabe qué tanto, ¿verdad? Y tienen una cruz y te avisan de que son cristianos y en el freeway o en la carretera se están mal portando. Me ha pasado bastante. Tienen los stickers que son cristianos y están pasándose de la velocidad y no están poniendo su señalero y están haciendo cosas ilegal. ¿Qué testimonio están dando? Mira, con el sticker. Entonces nosotros, hermanos, yo prefiero no tener un sticker, hermano, y mejor que mi testimonio hable. ¿No sería mejor eso, hermanos? Pero estamos hablando de que no solamente el testimonio va a hablar, sino también la boca pronuncia palabras de Dios, que también nuestra voz tiene que hablar de parte de Dios, no solamente en nuestra vida, sino que cuando hablemos sean palabras del cielo, edifiquen, ¿verdad?, a los seres humanos, levanten, restauren, animen, hagan algo especial en esta tierra, porque la palabra del Señor cuando sale, hermano, no regresa vacía, es viva, es eficaz. Entonces, si usted abre su boca y Dios habla por medio de usted, esa palabra es viva, es eficaz. Esa palabra va a ser algo con quien usted esté hablando. Pero, ¿verdad?, como les digo, nos falta mucho, hermanos. Yo creo que muchas de las veces cuando hablamos, en vez de edificar, yo creo que estamos derrumbando. En vez de animar, estamos desanimando, ¿verdad? Eso es interesante. Por ello Dios nos hace esta pregunta: ¿qué palabras habla? Si queremos que Dios hable por medio de nosotros, tenemos que estar en sintonía con su voluntad. Veamos un ejemplo donde David quebrantó a uno de sus peores enemigos nada más con sus palabras. Busquemos primero de Samuel 24, 16 al 17. Primero de Samuel 24, 16 al 17. Cuando usted lo tiene, me indica con un amén. Gloria a Dios. No olvides que Dios habló por boca de David. Vamos a leer primero de Samuel 24, 16 al 17. Dice: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? ¿Y qué hizo Saúl? Y alzó Saúl su voz, ¿y qué hizo? Y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. David tuvo una gran oportunidad para por fin acabar con Saúl, pero David vivía en armonía con Dios. Por eso actuaba y hablaba con prudencia. Tenía la oportunidad para acabar a Saúl. Estaba Saúl, ¿verdad?, haciendo lo que tenía que hacer en una cueva, y David y sus hombres estaban cerca de la cueva. Y sus hombres, los hombres de David, le dijeron: mira, Dios te lo ha entregado, aquí está el enemigo tuyo, ¿verdad? Lo estaban empujando para que matara a Saúl. Y va David y le corta el poquito del manto de Saúl. Y dice que David sintió algo, sintió una pulsada en su corazón. Es decir, que el Señor, ¿verdad?, le hizo sentir aquello que no debe que matar a Saúl. Y no lo mató, dijo, ¿verdad? No voy a yo hacer nada contra el ungido del Señor.
y no le hizo nada. Y después, ¿verdad?, que terminó su negocio Saúl, después David, ya de un poco más lejito, le habló a Saúl que si yo quisiera, yo te pudiera matar porque Dios te entregó en mis manos, pero no lo hice. No sé por qué escuchas a los hombres que yo quiero hacerte mal. Yo no sé por qué escuchas a esos hombres. Si mira, yo te podía matar y no te maté. Y aquí vemos lo que le sucedió a Saúl. Por esas palabras de David lo hizo hasta lo hizo llorar. Eso está tremendo porque Saúl ya estaba muy mal con el Señor. Cuando saben que para entonces el Espíritu de Dios ya no estaba con el rey Saúl. ¿Y cómo es que las palabras de David quebrantó a un hombre tan duro lejos de Dios? Lo hizo llorar. Mira lo que hace cuando habla Dios por medio del ser humano. Quebranta al más duro en esta tierra, quebranta al más poderoso como Saúl en esta tierra. Y hasta reconoció Saúl su falta. Mira, por ello les digo que David fue una bendición tan especial para esta tierra, que hacía llorar a sus enemigos simplemente con sus palabras. No usó su espada, nada más le cortó el manto, ¿verdad?, pedacito de su manto, pero no usó su espada, no lo golpeó, no lo ahorcó. Lo más le habló sus verdades, le habló de parte de Dios, abrió su boca y ministró a Saúl. ¿Cómo la ven? Mira, para Dios no hay nada difícil ni nada imposible. Dios le dio las palabras exactas para David, para que le hablara al rey Saúl, que estaba muy mal delante de Dios, estaba duro de corazón, orgulloso, pero las palabras de Dios por medio de David lo quebrantó. ¿No sería hermoso que nosotros tengamos ese también, verdad, esas palabras de Dios? Usted tiene familia, yo tengo familia, por más duro que sean. Usted tiene por ahí un compañero del trabajo, una compañera del trabajo, a las hermanas, yo no lo sé, por ahí conoce a alguien que se porta duro para con Dios, pero las palabras de Dios quebrantan la piedra. Es como martillo que dice que quebranta la piedra, es como una espada de doble filo. Si usted, ¿verdad?, está en armonía con Dios, está en la voluntad de Dios, busca a Dios, y está un familiar de usted muy duro que no quiere nada con Dios, sus palabras van a hacerlo llorar. Sus palabras van a abrir el corazón de aquel varón. Bueno, Saúl sabemos que no se arrepintió, eso ya es punto y aparte. Ese fue, verdad, es su decisión, él personal. Pero David hizo su trabajo. David habló de parte de Dios y no lo mató. No se ensució las manos David. ¿Por qué? Porque estaba en armonía con Dios, estaba en la voluntad de Dios. Él no iba a hacer algo que iba a ensuciar sus manos, porque Dios lo ministraba. Como les digo, cuando le cortó el manto, ¿verdad?, pedacito de manto de Saúl, él sintió una pulsada. Él sintió como que Dios le empezó a hablar, que no hiciera lo que quizás estaba pensando. Mira qué bonito es cuando Dios, ¿verdad?, cuando estamos en armonía con Él. Él nos guía, Él nos dirige, hermanos. Él nos avisa cuánto hacer algo y cuánto no hacerlo. Y para David, Dios, ¿verdad?, le hizo sentir mal para que no matara a Saúl. Y mira la obra que hizo David, ¿verdad?, cómo Dios usó a David y hasta quebrantó al más duro Saúl. Eso es muy, pero muy interesante. Eso me llamó mucha la atención. Gloria a Dios. Este ejemplo también nos enseña que hay momentos en los que es mejor tener piedad que regañar. Pero si buscas la voluntad de Dios, sabrás qué decir en una situación como esta. En vez de regañarlo, David se humilló, hasta le llamó Padre mío. Mira, qué tremendo cómo Dios lo usaba. Hasta le dijo Padre mío, y Saúl dijo, Hijo mío, es tu voz. Mira qué bonito cuando Dios, ¿verdad?, se comunica al ser humano, porque Dios lo conoce su levantar, su acostar, y Dios conoce exactamente cómo llegar a cualquier ser humano, por más duro que sea con Dios, ¿verdad?, por más valiente que se crea. Las palabras de Dios lo van a quebrantar de una manera especial, porque las palabras de Dios es poder. Dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio, ¿qué es, hermanos?
poder de Dios. Entonces, cuando usted habla de parte de Dios, como dijo David, que el Espíritu hablaba por él, si dejamos que Dios hable por medio de nosotros, cosas maravillosas van a suceder, hermanos. Vamos a ver cosas preciosas delante de nosotros. Yo no sé si a usted le ha tocado a evangelizar. Quizás, estoy seguro que unas cuantas veces le ha tocado a usted. Cuando salía con mi hermano José y otros hermanitos, salíamos a evangelizar aquí en Federal Way. Me acuerdo que era muy interesante todo eso, porque cuando uno se va acercando a una persona, es como que Dios te mueve y uno va y siente que Dios te lleva a esa persona. Y en una ocasión estaba una señora fumando, estaba en su silla de rueda, ahí estaba con mi hermano José, mi hermana Mina, y creo que estaban unos cuantos de los muchachos también allí. Pero estábamos ahí delante de una tienda y hasta allá estaba la señora fumando en una silla de rueda. Y uno siente, hermanos, y dije, pues, sé inglés, voy a hablarle. Y fui y le hablé. Yo no sé ni cómo, solamente abrí mi boca. Dios dio las palabras y empecé a hablarle. Y la señora dice, yo no sé cómo sabes, dice. Pues yo estaba orando en mi pensamiento, estaba hablando yo que necesito ayuda. Estaba hablando con Dios que necesito ayuda en mi vida. No sé cómo supiste que necesitaba palabra en este momento. Ni dijo nada la persona, pero Dios ya sabía. Y Dios manda a la persona exacta y le da la palabra para que esa persona crea. Dice, no sé cómo supiste, pero era lo que yo estaba pensando antes de que llegaras. Yo ya estaba pensando, estaba hablando que Dios me ayude. Tengo problemas, tengo necesidades. Mira, hermanos, como David, cuando el Espíritu de Dios habla por medio de nosotros, cosas maravillosas vamos a ver en nuestra familia. Cosas maravillosas vamos a ver en la gente. Cuanto nada más vamos a abrir esta boca y vamos a dejar que Dios hable. Y van a suceder cosas muy especiales. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Pues David dijo, el Espíritu del Señor habló por él. Era el Espíritu de Dios quien escribió esos 75, más o menos 75 salmos de los 150 que fueron escritos en la Biblia. Pero la pregunta es, ¿qué palabras hablas? Meditemos, tranquilos, piensen. ¿Qué palabras habló en este día? ¿Con quién habló en este día? ¿Y quién habló? ¿Fue usted o fue Dios? Yo no sé, habló con un familiar, habló en el trabajo, yo no sé, habló con un hermano, una hermana. ¿Quién habló? ¿Habló usted? ¿O eran palabras del cielo? Solamente usted conoce y solamente yo conozco, pero yo, ¿verdad? Yo voy a decir, a mí me falta bastante para que yo diga las palabras que dijo David. Yo no lo puedo decir. Mejor voy a ser humilde y quizás Dios me use un poquito. Pero usted conoce su vida, usted conoce, ¿verdad?, qué palabras salen de su boca. Pero ¿no sería muy hermoso que cuando hablemos sea Dios hablando por nosotros, hermanos? Eso sería tan hermoso. Entonces, gloria a Dios. David habló palabras del cielo, pero ¿qué tipo de palabras hablamos nosotros? Sin embargo, debemos alinearnos con la voluntad de Dios para que Él use nuestras vidas. Miremos otro ejemplo de David, pero uno donde habló con autoridad divina. Busquemos primero de Samuel 17, 45, 46. Primero de Samuel, capítulo 17, versículos 45 al 46. Vamos a leerlo, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Estas fueron algunas de las palabras que Dios puso en la boca de David mientras se enfrentaba a Goliat. La mayoría, creo que todos conocen
esta hermosa historia, hermoso ejemplo. Ya que Goliat no tenía comunicación con Dios, con el Dios del cielo, Dios utiliza la boca de un joven llamado David para hablarle a Goliat. Dios ya estaba cansado que Goliat por 40 días en la mañana y en la tarde estaba desafiando al ejército de Israel. Provocó al Dios de Israel. En otras palabras, cuando yo lo miraba en el hebreo, significa que deshonró a Dios. Dios se cansó, dijo, ya estuvo, eso es suficiente. Yo sé quién va a hablar por mí, y voy a mandar un inexperto, un joven, para enseñarle que hay Dios en esta tierra, para enseñarle al pueblo, ¿verdad?, que el Señor defiende, ¿verdad?, que no con ejércitos, no con espada, sino el Señor pelea las batallas de su pueblo. Y mira qué curioso, Dios usa una vez más la boca de David, pero en esta ocasión un joven David, y habla estas palabras de parte de Dios. No es David que está hablando, sino como dijo David, el Espíritu de Dios habló por mí. Aquí era el Espíritu de Dios diciéndole a Goliat, has desafiado, has deshonrado al Dios de Israel. No desafiaste a Israel, no desafiaste a un ser humano, desafiaste al mismo Dios de Israel. Y un joven inexperto, no era ni guerrero, lo sabemos por el contexto. Cuando Saúl le quería poner las armas de guerra, no podía porque no había practicado. Él dijo, ¿verdad? Y Saúl le dijo a David, ¿verdad?, no vayas porque tú eres chavalito, ¿verdad? Este es un guerrero desde su juventud. Pero mira cómo Dios usó a un joven, no porque no era guerrero él, hermanos, solamente porque él se dejaba usar por Dios, solamente porque él estaba en armonía con Dios. Usted va a decir, ¿cómo lo sabe, hermano? Usted estuvo allí con David. Él mismo dio testimonio al rey Saúl que él aún peleaba con osos y leones, y que dice que Dios le daba la victoria. Es decir, que el joven David ya estaba en armonía. Antes de pelear con Goliat, él ya estaba en sintonía, en la voluntad de Dios. Él llegó allí según el papá de David, que quizás él pensó, ¿verdad?, voy a mandar a mi hijo David porque quiero saber cómo están mis hijos mayores que están en la guerra. Llévate este alimento y mira cómo están tus hermanos, ¿verdad?, y dale al jefe del ejército. Y quizás el padre de David pensaba que él nada más estaba siendo un buen padre, ¿verdad?, buscando cómo estaban sus hijos. Pero eso ya era plan de Dios, hermanos. Dios ya había planeado que David tiene que ir al tiempo cuando otra vez Goliat llega y empieza a desafiar al pueblo de Dios. Y aviva un celo en el corazón de David, porque Dios estaba en David. Era celo de Dios. Dios lo levanta, Dios lo anima, y él está listo para darle una lección a este Goliat. ¿Por qué? Porque David ya estaba en armonía con Dios. Él ya estaba en la voluntad de Dios. Él ya estaba ganando batallas allá cuando lo atacaban los osos, cuando lo atacaban los leones, cuando querían agarrar sus ovejitas. David ya estaba en la armonía con Dios, ya estaba en la voluntad de Dios. Y cuando le toca pelear con este Goliat, él mismo dice, así como le hice a los osos, así como le hice a los leones, le voy a hacer a este incircunciso. Dicho y hecho. Y mira las palabras que dijo David a este Goliat. Qué tremendo. Un gigantón, grandote, y este jovencito inexperto, pero tenía mensaje de Dios. Eso es tremendo. Dice, esto te voy a hacer y esto te voy a hacer, y es lo que hizo. ¿Por qué se cumplió? Porque no eran sus palabras, era Dios hablando por medio de David. Entonces mira, hermanos, mira qué tremendo. Dios no está buscando que seamos expertos, que seamos los mejores, solamente que estemos en sintonía con Él, solamente que estemos en armonía con Él, y Él va a usar nuestras vidas. Él va a usar nuestra boca. Cuando hablemos, va a ser el Espíritu de Dios hablando por nosotros, hermanos. Por ello, ¿verdad?, esta pregunta, ¿qué palabras hablas? Solamente usted conoce qué palabras habla de parte de Dios. En este ejemplo, Dios le comunicó a Goliat que lo había deshonrado.
En otras palabras, Dios le dijo a Goliat que su fin estaba cerca y que lo iba a quitar de esta tierra usando a un joven que ni siquiera era guerrero. Dicho y hecho, las palabras de David se cumplieron porque eran palabra de Dios. Siendo a un joven, David aprendió a transmitir las palabras del cielo, aun cuando las palabras eran desagradables, porque Dios estaba ofendido, como en este ejemplo. Dios usó a un joven para transmitir palabras con autoridad a Goliat, el guerrero que deshonró al Dios de los cielos. Hermanos, ¿verdad? No importa que vamos por decir de parte de Dios que necesitamos que comunicar, sean palabras de ánimo, sean palabras de consuelo, de exhortación, lo que sea. Si es de parte de Dios, va a ser un efecto glorioso, hermanos, como en esta ocasión Dios le dio, ¿verdad? Le dijo a David, yo no sé cómo, ¿verdad? Por allá adentro Dios le puso en su corazón esas palabras y se lo comunicó a Goliat. Y así se cumplió. Mira qué tremendo que el joven David, ¿verdad? Lo mató. Y después con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza. Y dice que tenía la cabeza de Goliat. Y así llegó hasta donde estaba el rey. Imagínense que él con esa cabeza todavía de Goliat ahí, hermanos. Qué tremendo, qué valentía de este jovencito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba en la voluntad de Dios. Porque Dios estaba con él, porque Dios hablaba por medio de él. Y le cortó la cabeza y así estuvo hasta que llegó hasta donde estaba el rey Saúl. Y yo creo que digo, aquí está el enemigo. Como te dije, así sucedió. ¿Por qué? Porque Dios hablaba por medio de David. ¿Cuánto pueden dar gloria al Señor, hermanos, en esta hermosa tarde? Mira, qué bonito, qué hermoso es el Señor. Entonces, hermanos, va a haber ocasiones cuando Dios nos va a dar palabra que vamos a pronunciar y así se van a hacer. Vamos a pronunciar y así se va a hacer la cosa, hermanos, porque es palabra de Dios. Bueno, si es palabra de hombre no se va a cumplir, no va a pasar nada, pero si es palabra de Dios, si decimos algo de parte de Dios, así se va a hacer como en esta ocasión, hermanos. Y no importa que la gente diga, ¿tú qué estás hablando? Mira, ¿tú qué estás diciendo, verdad? ¿Cuál victoria? Mira, eres inexperto, no sabes nada. ¿Qué estás hablando tú? Pero si es palabra de Dios, se va a cumplir. No importa cómo se mire el mensajero, porque el mensajero en esta ocasión era jovencito y chiquitito, y el enemigo era grandote y guerrero, experto desde su juventud. Pero eso no importó. Cuando es palabra de Dios, no importa, hermanos, que esté delante de nosotros. Entonces, si Dios te da palabra para un familiar, para alguien, si es de parte de Dios, dilo, y algo especial va a suceder. Y no vaya a ser que ese familiar va a llorar, hermanos. Yo les conté en una ocasión, ¿verdad? Uno de mis familiares, no voy a decir más o menos quién es, ¿verdad? Para que si miran la predicación, ¿verdad? No quiero ofenderlos, no quiero avergonzarlos de alguna manera, ¿verdad? Pero me acuerdo que fui a ministrar a un familiar que estaba borracho, hermanos. Había tomado la noche y todavía estaba borracho en la mañana. Era muy de madrugada cuando un familiar me dijo, mira, aquí está uno de tus familiares, no sé si lo quieres visitar, si quieres ir a hablar con él, pero está bien borracho, eso sí te avisamos. No llegó toda la noche, su esposa lo estaba esperando, pero ya llegó y dicen que está en la casa, pero está todavía borracho. Y fui, ahí estaba la familia, casi la mayoría de la familia entraron a su cuarto y a regañarlo. Yo estaba esperando ahí y dije, Señor, pues cuando me toque, que seas tú ministrando a este varón. Y la familia entró, yo creo que le dieron su regañada y quién sabe qué tanto. Ya luego me tocó a mí y fui, hermanos, y entré, abrí la puerta y luego empezaron mis lágrimas, porque yo ya tenía un sueño, verán, mi sueño el día anterior. El día anterior estaba soñando que estaba ministrando a alguien y me levanté todavía en la mañana llorando y no quería despertar a mi esposa. Me metí en el baño y empecé a seguir llorando porque estaba llorando en mi sueño y me desperté todavía con lágrimas. Entonces yo ya sabía, cuando entré en su cuarto empecé a llorar, hermanos. Empecé a hablar, hermanos, y empecé a hablar y hablar y hablar. Y cuando vi el rostro de este familiar borracho,
y estaba derramando sus lágrimas. No se podía detener. Aunque borracho, por más duro que fuera, lo abracé, le dije, voy a orar por ti. Y ahí estaba él, y así, y empecé a orar por él, aunque borracho. Y me salí de ahí y le dije que Cristo lo ama y Cristo lo quiere salvar. Cuando es palabra de Dios, no importa la condición del que esté delante de ti. No importa la condición de tu familiar. No importa la condición del que esté delante de usted. Ustedes tienen hijos e hijas. Ustedes tienen a alguien, ¿verdad?, que necesitan palabras de parte de Dios. Y si es palabra de Dios, va a tocar esos corazones. Nadie se va a escapar de la palabra de Dios. Va a quebrantar al más duro de su familia, hermanos. No importa qué estado estén, porque para Dios no hay nada difícil, nada imposible. Va a quebrantar cualquier corazón cuando es palabra de Dios, como David dijo que el Espíritu de Dios habló por él. Y hasta ahorita David nos ministra con 75 salmos. Cuando abrimos apertura, muchas de las veces estamos abriendo apertura con un salmo de David. Hasta nosotros nos está ministrando porque Dios hablaba por medio de David. Eso es interesante, eso es precioso. Él dijo: el Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Mira qué tremendo, hermanos. Como les digo, yo no sé si usted puede decir eso en esta tarde. Yo les digo, yo no puedo decir esto, hermanos. A mí me falta mucho. Tengo que pedirle a Dios que me ayude, ¿verdad? Tengo que pedirle a Dios que siga trabajando en mi vida, que tan siquiera un poquito, que yo pueda hablar de parte de Dios, que cuando abra mi boca sea Dios hablando por medio de mí. Soy ser humano y reconozco, hermanos, que me falta mucho, y ojalá en su inmensa misericordia el Señor use también mi boca como usó a estos gran siervos del Señor. ¿Cuánto puedan dar gloria a Dios, hermanos? Denle esa ofrenda de palma al Señor. Como les digo, ya sean palabras de aliento, consuelo, exhortación o advertencia, si es palabra de Dios, dejará huella en los corazones. Debemos procurar hablar solamente palabras que vengan de Dios. Retomemos el pensamiento de donde comenzamos con este tema. Si esas fueron las últimas palabras públicas de David antes de dejar el puesto de rey, tendría él más o menos de 60, 70 años. Ya era viejito cuando él dijo esas palabras antes de dejar su puesto, porque no sé si usted conoce por la Biblia, David reinó 40 años. 7 años y medio reinó solamente en Judá, y luego los otros 33 años reinó en todo Israel, incluyendo a Judá. Y cuando empezó él, hermanos, ¿verdad?, ya tenía como 30 más o menos años cuando empezó a reinar en todo Israel y en Judá. Entonces ya está viejito. Él, cuando está hablando estas palabras, él ya tiene uno más o menos de 60, 70 años. El Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Mira, eso es muy interesante. Entonces David ya había reinado 7 años y medio, como le digo, en Judá, y más de 30 años en Israel. Muchos de nosotros decimos que no tenemos tiempo para que Dios nos llene de su presencia y de su palabra. David reinó 40 años y era un hombre viejo cuando dijo estas palabras. Como rey estaba sumamente ocupado. Ya cuando recibió todo el cargo de reinar sobre todo Israel y Judá, aún más responsabilidades. Pero ¿cómo le hizo? Él se llenaba de Dios. Él tenía palabras cuando abría su boca. Siendo un rey tan ocupado, tenía palabras de Dios. A veces decimos, no tenemos tiempo. No tengo tiempo para buscar la presencia de Dios. No tengo tiempo para llenarme de la palabra de Dios. ¿Cómo le hizo un rey aquí? Y ya viejito, hermanos, y dice que todavía la palabra de Dios está con él. Ya tiene más o menos cerca de sus 70 años y está diciendo que Dios todavía habla por él, que habla, que usa su boca. Nosotros estamos jovencitos comparados de David, ¿verdad, hermanos? Jovencitos, hermanos, jovencitos. Y él dice que Dios todavía hablaba por él. Si este rey tan ocupado tuvo el tiempo para llenarse de la presencia de Dios, de palabra de Dios, para dar a alguien por allí, para dar al pueblo,
también nosotros podemos en el nombre del Señor. ¿No es cierto, hermanos? También nosotros, si el rey, un rey está bien ocupado, hermanos. Dicen que el presidente aquí de Estados Unidos duerme entre 4 a 5 horas. Él no duerme 8 horas. Y este hombre siempre está dando pláticas, entrevistas. Y dice que tiene a su gente así rápido. Todos tienen que moverse rápido, tan ocupado de un lado a otro, entrevista, levantándose después de dormir 4 o 5 horas nada más. Y ahí anda este hombre con energía. Si él puede y el rey David pudo, también nosotros podemos, ¿no es cierto, hermanos? También nosotros. ¿Cuántos de ustedes ahorita tiene un país sobre sus lomos? Tiene 12 tribus sobre sus lomos, hermanos. Ninguno, ¿verdad? Nomás un pedacito de familia tenemos a veces, ¿no es cierto, hermanos? Un montoncito de clientes tenemos. Y este rey tenía todo Israel, incluyendo a Judá. Y está diciendo que el Espíritu de Dios todavía hablaba por medio de él. Entonces mira lo que Dios nos habla, mira lo que Dios nos anima, porque a veces pensamos que no podemos, pero sí se puede en el nombre de Jesús. Sí podemos buscar a Dios, sí podemos buscar su palabra, su presencia, para que cuando hablemos de parte de Dios, para que estemos en armonía con Dios, para que estemos en el mismo ritmo con Dios. Porque si estamos en el mismo ritmo, como en el hebreo, ¿verdad? El dulce cantor de Israel es estar en un ritmo como en la música, es estar en armonía con Dios. Si estamos en la misma canción, va a ser Dios hablando por medio de nosotros, y cosas maravillosas van a suceder en nuestras vidas. ¿Cuántos lo pueden creer, hermanos? Muy poquitos. ¿Cuántos lo pueden creer? Como rey logró llenarse de Dios y de su palabra, y a la misma vez cumplir con sus responsabilidades. Siempre que él iba a la guerra consultaba a Dios, y siempre que hablaba, el Espíritu de Dios hablaba a través de él. Y si no fuera por su pecado con Betsabé, Dios dijo que estaba dispuesto a bendecirlo todavía aún más. Cuando él pecó contra Dios, ¿verdad? Con Betsabé, Dios le dijo: yo estaba aún dispuesto para bendecirte más. Ya te había dado la bendición, había derrotado todos tus enemigos, todos los que se levantaban contra ti, yo los destruía, incluyendo a Saúl. Y Dios derrotó todos los enemigos de David, y Dios dijo: todavía estaba dispuesto de bendecirte aún más. Pero por su pecado, ¿verdad? Dios no lo bendijo aún más, hermanos. Pero Dios estaba listo para darle aún más bendición, ¿verdad? Al hombre conforme al corazón de Dios. Ahora sí saben por qué es conforme al corazón de Dios, porque estaba en la voluntad de Dios, porque estaba en el ritmo de Dios. Y por ello, cuando él, ¿verdad?, consultaba al Señor por una batalla que iba a tener, Dios le decía claramente: vete, te doy la batalla. Inclusive hubo en una ocasión donde Dios le dio dirección: cómo vas a atacar a este pueblo. No lo vas a hacer como la vez pasada, lo vas a rodear de esta manera. Mira, hasta dirección le dio el Señor cómo le iba a hacer. ¿No sería eso hermoso para nosotros, hermanos? Que cuando tengamos un proyecto o algo, ¿verdad? Algo por ahí que sale familiarmente, ministerialmente, personalmente, que Dios nos dirija: así le vas a hacer, hijo, y así le vas a hacer, y te voy a dar la bendición, te voy a dar la victoria. Eso sería muy especial. Yo sí quisiera eso, hermanos, que Dios aún me dé: hazlo así y así y así, ¿verdad? Pero muchas de las veces no llegan esas direcciones, ¿no es cierto, hermanos? ¿Creen que Dios está fallando en ese aspecto? Hoy no se atreven a decirme. ¿Creen que Dios está fallando? No, Dios no falla. Somos nosotros los seres humanos que nos salimos del ritmo, nos salimos de la voluntad de Dios, y no escuchamos el GPS de Dios, cómo le vamos a hacer en las cosas, ¿verdad? En esta tierra. Nos falta mucho, hermanos. Yo admito que a mí me falta mucho. Pónganse de pie, hermanos. Estamos a buen tiempo. Quiero dar un momento para que le demos gracias a Dios por este hermoso tema. Acuérdense que fue una pregunta: ¿qué palabras hablas? ¿Verdad? Que Dios bendiga a la audiencia que nos estuvo escuchando. Que Dios les bendiga ricamente. Gloria a Dios. Los que estamos aquí, hermanos, vamos a ponernos de pie.
y vamos a hablar con Dios.